Les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión de la materia Introducción al Derecho dentro del curso prefacultativo de la presente gestión. La carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés reitera la bienvenida y estamos prestos a desarrollar la segunda parte de lo que nos corresponde, al objeto y métodos de la ciencia jurídica, tal cual hemos visto en la anterior sesión. En esta oportunidad vamos a desarrollar del texto de Ángel Latorre, Introducción al Derecho, lo que corresponde a las concepciones sociológicas del derecho. Vemos acá objeto y métodos de la ciencia jurídica, parte 2. La primera parte la hemos avanzado en la anterior sesión. Como les mencionaba, entonces, siguiendo la línea que nos marca el texto para la presente materia, Introducción al Derecho de Ángel Latorre, nos corresponde desarrollar las concepciones sociológicas del derecho. En este sentido, indicaremos que las concepciones sociológicas del derecho coinciden frente al positivismo en defender la necesidad de que el estudio del derecho tenga en cuenta de forma fundamental su incidencia en la realidad social en la que opera. Por lo demás, no es fácil trazar unas características comunes a las múltiples tendencias del sociologismo jurídico. Dos grandes líneas de pensamiento pueden distinguirse en ellas. La primera, la más radical, considera que la labor del jurista es el análisis del derecho como fenómeno social tal y como se da en la realidad. Esta labor no ha de contaminarse con valoraciones de ninguna clase, sino que ha de consistir en la descripción objetiva de ese fenómeno social. Estamos, como es fácil ver y tal cual nos muestra el autor, en el campo del puro positivismo sociológico, que no ha de confundirse con el positivismo jurídico antes examinado. En sus últimas consecuencias, esta teoría conduce a disolver la ciencia jurídica en la sociología, entendida esta como ciencia descriptiva y no valorativa. Por el contrario, la línea más moderada del sociologismo jurídico mantiene el principio de que el derecho es un intento de ordenar la realidad con arreglo a criterios determinados y de que la tarea del jurista es tener en cuenta, junto a esos fines del derecho, la forma en que se cumplen en la realidad social o la manera en que se podrían cumplir más eficazmente. Acá claramente identificamos lo que nos indica el autor, que el derecho en sí está ligado, está íntimamente relacionado con lo que es la realidad. Y esta realidad examinada a través de la norma bajo las pautas de comportamiento que tienen las interrelaciones sociales. El análisis sociológico es así un auxiliar imprescindible para lograr que el derecho cumpla sus fines, cuyo examen entra también y en forma decisiva en las funciones del jurista. En algunos aspectos, estas doctrinas pueden incluso adquirir matices naturalistas si se considera que esos fines son precisamente un conjunto de valores de validez
general asequibles a la razón, es decir, la actuación del derecho natural. Ese derecho natural, el cual forma parte de la génesis, de la raíz, el origen de todo el cuerpo normativo y que está presente en las relaciones sociales y más que todo presente en la esencia propia de la naturaleza humana. En otras posiciones, se mantienen en una actitud relativista e incluso declaradamente política. Los fines que persigue el sistema jurídico y los criterios para valorar a este dependen de la voluntad del legislador o de los criterios imperantes en una comunidad y época determinadas. Acá claramente evidenciamos la relación también que existe respecto a los efectos que causan las relaciones sociales en la práctica jurídica en un determinado tiempo y espacio. Continuando, veremos ahora lo que es el origen de las concepciones sociológicas del derecho. Al efecto, existen diferentes tendencias teóricas, diferentes posturas, paradigmas y variables que tratan de explicar el origen de las concepciones sociológicas del derecho. Continuando en la línea siempre de Ángela Torre, en el texto Introducción al Derecho que nos ocupa, vamos a ver nosotros y desarrollar la postura de Yeri. Él nos indica, el teórico, que como es lógico, las doctrinas sociológicas del derecho no surgen en forma coherente hasta la aparición de la sociología como ciencia autónoma en el siglo XIX con Augusto Comte. Sin embargo, ya antes no faltan en distintos autores referencias a la realidad social en la consideración de los fenómenos jurídicos que alcanzan en ciertos casos, como el caso de Montesquieu, importancia preponderante. También Savigny y la escuela histórica merecen una mención explícita en este recuerdo de los antecedentes del sociologismo jurídico. Aunque envuelta en las nebulosidades románticas del Volksgeist, la insistencia en que el derecho es un producto espontáneo del pueblo llamó la atención hacia el derecho vivo, la práctica y costumbres jurídicas de la comunidad y en general hacia la contemplación del derecho como realidad social. En este aspecto debemos destacar que acá se presenta el contenido, alcances y esencia de lo que es la sociología como el estudio de la fenomenología social, aquellos fenómenos sociales que se encuentran como parte componente dentro de las relaciones y la praxis diaria que realizan los individuos. Algunos representantes tardíos de la escuela histórica combinaron los principios esenciales de esta con estudios de claro carácter sociológico, llevados a cabo con más o menos rigor y ya por supuesto bajo la influencia del desarrollo de la sociología como ciencia autónoma. Tal fue, por ejemplo, el caso en España de Joaquín Costa. Continuando, vemos que el punto de partida en el campo del derecho de las doctrinas sociológicas independientes se sitúa en la figura del gran jurista alemán Rudolf Jhering, aunque el pensamiento de Jhering fluctuó a lo largo de su vida y en muchos aspectos careció de una rigurosa coherencia.
Su importancia en el aspecto que ahora nos interesa es decisiva. En la última fase de su vida, el autor, en la obra que lleva el significativo título El fin en el derecho, establece las bases de la mayor parte del posterior sociologismo jurídico. Para entender con claridad la significación de Jhering, hay que recordar la doctrina jurídica entonces dominante y contra la que dirigió sus ataques. Tal doctrina era el positivismo dogmático. Consideraba como ya se dijo, que la función primordial de la ciencia jurídica era la construcción y sistematización de conceptos y que el método adecuado en la aplicación del derecho consistía en deducir de tal sistema de conceptos la solución adecuada a cada caso con arreglo a procedimientos de lógica formal. Este muro de conceptos y de silogismos escolásticos aislaba el método jurídico de la realidad social. A perforarlo y a romper con ese método de la jurisprudencia de conceptos, como él mismo la llamó, se dedicó Jhering en las últimas obras de su vida. Como ariete para abrir brecha, utilizó una idea sugerida por el jurista y filósofo inglés Bentham, la de interés. El punto de vista de Jhering es, en síntesis, el siguiente. Nos indica él, en el estudio del derecho hay que tener ante todo en cuenta su finalidad. Esta es la protección de intereses, entendiendo por tales, de acuerdo con Bentham, las conveniencias o necesidades basadas en el deseo de buscar el placer y evitar el dolor. Todo individuo tiende a satisfacer esos intereses y la ley sirve para regular su protección dentro de una comunidad, en que los intereses de cada uno se han de armonizar con los de los demás. La sociedad existe, según Jhering, precisamente para conseguir esa armonía que sería imposible sin ella. Y para cumplir sus fines, uno de los instrumentos necesarios es el derecho, que actúa en forma coactiva, gracias al poder del Estado. En el anterior tema hemos ya apreciado y explicado este carácter coactivo que tiene el Estado a través del cuerpo normativo. Esa la coacción que se realiza a través del cumplimiento obligatorio de la norma, a la cual ningún individuo parte del grupo social puede abstenerse o decir que no la va a cumplir. Jhering insiste en el hecho de que la vida social supone la existencia de un interés colectivo por encima de los intereses individuales y que ese interés colectivo es el que protege el derecho. O, como él dirá en su famosa definición del derecho, este consiste en la forma de la protección dada por el poder de coacción del Estado a las condiciones de la vida social. Jhering supera así el individualismo dominante en su época y plantea el problema de los posibles conflictos entre el interés individual y el interés colectivo.
así como la distinción de estos intereses en individuales, sociales y públicos, ideas todas ellas que tendrán una larga vida y pasarán por no pocas peripecias. Hay que destacar en esta parte podríamos decir, ese apartamiento que realiza del colectivo hacia el individualismo, denotando ya que hay que superar este individualismo, porque es el individualismo el que dominaba en esa época y no planteaba la solución a los problemas en caso de presentarse conflictos dentro de las relaciones sociales. Entonces, superando este individualismo, estamos mucho más cerca de aplicar la concepción sociológica hacia la ciencia del derecho. ¿Para qué? Para que perdure a través del tiempo y se logre una convivencia sana, pacífica y llevadera, que en última instancia es la finalidad que tiene la ciencia del derecho. Por eso es la importancia que destacamos de nuestro autor Ihering, nombrado por Ángela Torre en el texto Introducción al Derecho, como el que aporta a la interpretación para explicar el origen de las concepciones sociológicas del derecho, porque tanto el derecho, ¿ya?, como la sociología en sí contienen aspectos que hacen al mismo tratamiento, estudiar la fenomenología social como consecuencia del grado de conflictividad que significan las relaciones sociales y lograr un punto de equilibrio donde se logre la sana convivencia. En la misma línea del autor Ihering, vamos a ver a continuación lo que significa la jurisprudencia de intereses. Anteriormente ya habíamos en el anterior tema, y les hago recuerdo, hablado que el autor mucho se inclina a, fuera de quitarle ese carácter individualista a la interpretación, a lo que es el positivismo. Recordarles a ustedes que el positivismo, o también como es llamada filosofía positiva, como se les ha en la anterior sesión indicado, es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limite a la interpretación de los hallazgos positivos, es decir, reales, perceptibles sensorialmente y verificables. Aquí entra la razón, entran los sentidos del ser humano en la interpretación de la realidad, para cotejarlos evidentemente con la práctica y buscar que el derecho como ciencia cumpla su finalidad. Entonces, ¿a qué se refiere Ihering con la jurisprudencia de intereses? Él nos indica claramente que la doctrina de Ihering será aceptada con bastantes reservas y matices por el movimiento doctrinal de carácter sociológico, que ha tenido y sigue teniendo más influencia en los países germánicos y que también ha repercutido en otros, entre ellos el nuestro, el de la jurisprudencia de intereses, desarrollado por un grupo de juristas al giro del siglo. Los creadores de la jurisprudencia de intereses no pretendieron trazar una concepción general del derecho, sino más modestamente un método para su interpretación y aplicación. Su idea central es la siguiente: la ley sirve para resolver conflictos de intereses y al analizarla hay que buscar sobre todo qué intereses ha tenido en cuenta el legislador y qué criterios establece para
resolver los conflictos entre ellos. Este análisis no servirá para interpretar rectamente la ley y en caso de que ésta presente lagunas, o sea, cuando aparecen problemas prácticos que la ley no ha previsto, tales lagunas no se colmarán por medio de deducciones y construcciones sobre la base de los conceptos fabricados por los juristas o el legislador, como hacía la jurisprudencia de conceptos, sino examinando los intereses en presencia y aplicando a la solución del conflicto los criterios que para casos análogos ha establecido el legislador. Es así que acá nosotros denotamos claramente el contenido positivista al confluir, bueno, en la jurisdicción, la jurisprudencia, mejor dicho, de estos intereses, la intervención en la solución de conflictos de los criterios, aquellos que tiene que aplicar el legislador tomando en cuenta casos similares o análogos a los establecidos en anterior jurisprudencia. Bajo esta línea, entonces, indicaremos que se contrapone así la jurisprudencia de intereses a la vieja jurisprudencia de conceptos. Dos puntos conviene destacar en esta doctrina. De una parte, el hecho de que los defensores originarios de la jurisprudencia de intereses mantendrán rígidamente la subordinación del juez y del intérprete en general a la ley, oponiéndose así a las llamadas doctrinas del derecho libre, que a principios del siglo XIX tuvieron alguna difusión en Alemania y que defendían la conveniencia de que, por lo menos en algunos casos, el juez fuese autorizado a decidir al margen de lo establecido en la ley. En este caso es lo que nosotros en el presente, interpretando lo que nos indica el autor, lo tenemos contenido en los fallos que realizan las diferentes instancias judiciales y más que todo en la sana crítica, en el criterio que tiene el juez, porque muchas veces aplicando la analogía se aparta de la letra muerta para que intervenga este positivismo racional y falle siempre, ya, no al margen de lo establecido en la ley, sino a lo complementario que hace para sustentar la ley, porque cuando aplicamos la letra muerta de la ley, muchas veces nos encontramos ante vacíos que son muy difíciles de llenar y estos tienen que ser sustituidos, reemplazados por el criterio de los juzgadores. ¿Ya? Este criterio, entonces, de subordinación es tan riguroso que incluso los defensores iniciales de la jurisprudencia de intereses sostienen que en la ley hay que buscar la voluntad del legislador, ¿ya? Oponiéndose así a las doctrinas objetivas de la interpretación, entonces ya muy extendidas en ese tiempo. En segundo término, merece señalarse que al hablar de intereses se reconocen junto a los intereses individuales los colectivos o públicos y no se piensa solo en los intereses materiales. En este aspecto tenemos nosotros que denotar el subjetivismo que existe en las diferentes pretensiones que tienen los individuos. En primer orden, de carácter individual, después
la sumatoria de estos haciendo los intereses colectivos o públicos. También los morales han de ser tenidos en cuenta. Estos intereses morales, porque la palabra interés ha de extenderse en un sentido muy amplio para designar cualquier disposición reivindicativa en un ámbito de cultura y sin tener en cuenta la naturaleza especial del objeto deseado. Hablamos hoy no solo de intereses materiales, sino también de intereses ideales, intereses religiosos, intereses nacionales, intereses éticos. Como ven, salimos del escenario del individualismo y llegamos a un conjunto colectivo que hace justamente a la aplicación del derecho para que cumpla su finalidad. Tales afirmaciones no han evitado, sin embargo, las acusaciones de materialismo e individualismo que con frecuencia se han dirigido contra esta tendencia. Algunos autores modernos prefieren, quizá para evitar el eco materialista y utilitarista de la palabra interés, hablar de valores, bien jurídico u otras expresiones más amplias y más espirituales. Claramente denotamos en este sentido que hay una confusión, podríamos llamar, o un mal entendimiento respecto a lo que es justamente este carácter materialista, este interés utilitarista que le da la propia palabra. Y muchos, siguiendo esta tendencia, prefieren hablar de los valores, de los cuales está teñido el comportamiento social y es una transmisión cultural y además acentuada en la práctica diaria. O, en lugar de hablar de intereses para no darles ese sentido egoísta, individualista, hablamos de bien jurídico también, u otras expresiones más amplias y con más sentido, ¿ya? En el sentido subjetivo, lógicamente, que son las espirituales. Yendo a esta interpretación, claramente vemos nosotros entonces el contenido sociológico subjetivista que se presenta en la ciencia del derecho. ¿Ya? Pero más que todo, lo que se trata de hacer utilizando estos alcances y esta terminología es que, más que todo, la sociología influya de tal manera dentro de lo que es la ciencia del derecho para colmar esa expectativa global en conjunto que se tiene por el bien de la pacificación. Otro aspecto que debemos nosotros tratar en el presente tema, la presente sesión, es lo que nos indican como el sociologismo jurídico en Norteamérica, donde uno de los representantes que cita Ángela Torre, en el texto Introducción al Derecho es Hans Pung. ¿Ya? Él, con mucha influencia dentro de todo el espectro creado en relación, por ejemplo, a este sociologismo jurídico en Norteamérica, porque es en Norteamérica desde donde se ha difundido principalmente a los países latinoamericanos todo este cuerpo normativo que en la actualidad, no solo en España, como trata el autor, ni en Europa, sino en la mayoría de los países de Latinoamérica, es la tendencia que entra a su aplicación directa. Entonces, el sociologismo jurídico en Norteamérica, representado en este caso que vamos a ver por Hans Pung, indica: si la jurisprudencia de
intereses se mantuvo en Europa en unos límites de cautela y logró no ser desbordada por un sociologismo exacerbado, las tendencias que paralelamente surgieron en los Estados Unidos no evitarían siempre ese riesgo. El ambiente cultural norteamericano de fines del siglo XIX y principios del siglo XX estaba dominado por un pragmatismo que, incluso al margen de doctrinas filosóficas concretas, iba a caracterizar la concepción del American Way of Life en sus más diversos aspectos, entre ellos el derecho. El célebre juez Holmes, que tuvo gran influencia en el pensamiento jurídico de su país, llamó desde muy pronto la atención de los juristas respecto a la necesidad de alejarse de los tradicionales ejercicios conceptuales y adentrarse en las exigencias y realidades de la vida. En el año 1881 escribía: la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia. Las necesidades sentidas de la época, la moral y las teorías políticas prevalentes, las intenciones de la política pública, confesadas o inconscientes, incluso los prejuicios que los jueces comparten con sus conciudadanos, han tenido mucho más que hacer que el silogismo al determinar las reglas por las que los hombres deben ser gobernados. Y años más tarde, por ejemplo, el año 1897 expresaba: para el estudio racional del derecho, el hombre de letras puede ser el hombre del presente, pero el del futuro es el de la estadística y el economista. Como vemos entonces, la interpretación y contribución que hace Pound dentro del sociologismo jurídico en Norteamérica es válido siguiendo las anteriores corrientes y aplicando los mismos preceptos para, más que todo, extender la aplicación de la ciencia jurídica, tomando como auxiliar a la sociología como apoyo constante dentro de lo que es justamente las alternativas de estudio de los grados de conflictividad que se presentan en sociedad. Por eso hablamos del sociologismo, donde los aspectos sociales hacen a ese quehacer coactivo que representa el Estado a través de la norma. Continuando con la línea del sociologismo jurídico en Norteamérica y siguiendo también lo que plantea Pound, diremos que el juez Holmes fue sobre todo un gran estimulador del pensamiento y de la práctica jurídica, pero no un pensador sistemático. El jurista a quien se debe un planteamiento articulado de un enfoque sociológico del derecho en los Estados Unidos no es el famoso juez Holmes, sino es Roscoe Pound, que desarrolló una ingente labor científica en numerosos libros escritos desde principios del siglo. El punto de partida de Pound coincide sustancialmente con el de la jurisprudencia de intereses, pero tiene una mayor pretensión de dar una concepción del derecho y no solo un método para su interpretación y aplicación. La función del derecho es para Pound ordenar y armonizar los intereses
en presencia en una comunidad y realizar así una tarea de ingeniería social. Aquí ya nos damos cuenta claramente que la sociología jurídica interviene dentro de lo que es este complejo de ingeniería social, no dejando de lado ningún elemento que haga justamente a la subjetividad de estos intereses. Ello supone la difícil labor de clasificar y formular los diversos intereses a tener en cuenta, así como la necesidad de ordenar los criterios orientadores que ha de seguir el legislador en su regulación. Esos criterios derivan de la escala de valores que cada civilización estima que debe ser protegida o impuesta y forma lo que se ha llamado los postulados jurídicos. Tales ideas de lo justo han de desarrollarse en la realidad mediante el derecho positivo de cada época. En esta perspectiva, indicaremos que Pum ha intentado la doble tarea de determinar cuáles son los postulados jurídicos de nuestra época y de analizar y clasificar los intereses que en nuestra sociedad merecen la protección legal. Así, Pum se alinea en la dirección moderada de las escuelas sociológicas. El sociologismo jurídico en Norteamérica, tal como lo podemos evidenciar entonces, está dentro de la interpretación y los alcances de las escuelas sociológicas como tal, ¿ya? Que, bueno, propugnan postulados jurídicos que ya en nuestra época son aplicables dentro del análisis y clasificación de qué, de los intereses que predominan en la sociedad, y son estos intereses lo que a la postre van a merecer la tutela del Estado, la protección legal, que ese cuerpo jurídico que se está creando constantemente, está cambiando y está evolucionando, brinden la seguridad jurídica que el caso amerita respecto a las relaciones que se dan dentro de los grupos sociales. Por ende, el Estado juega un rol importante, y en Norteamérica, tal cual lo estamos determinando en el desarrollo de este sociologismo jurídico, en primera instancia aplicado bajo normas de comportamiento que son aplicables al tiempo, pero con el transcurso de este tiempo, la situación dentro de la dinámica social va cambiando y hace falta darle una nueva interpretación a la realidad. ¿Para qué? Para que los métodos de aplicación y práctica que se lleven adelante justamente vayan de la mano de los parámetros que determinan las escuelas sociológicas, para que este sociologismo jurídico como tal sirva para lograr la convivencia pacífica y satisfacer los intereses de los diferentes grupos sociales. Continuando con la temática entonces, y una vez desarrollado este sociologismo jurídico en Norteamérica, a continuación vamos a ver lo que expresa el autor Ángel Latorre en el texto Introducción al Derecho en relación a lo que va a llamar los realistas norteamericanos, una evolución que se va a producir específicamente de este sociologismo jurídico llevado a la práctica como complementación de lo que es la ciencia del derecho, a los aspectos que hay que tomar en cuenta de la realidad como tal. Los realistas norteamericanos entonces, y el mismo espacio, lo que es Norteamérica,
se destaca en este sentido por las diferentes contribuciones e interpretaciones que también las diferentes escuelas han planteado. En este caso, este realismo norteamericano se basa justamente en la confluencia, en la pugna, ¿ya?, en la concurrencia de una multiplicidad de intereses hacia la exigencia de seguridad jurídica y, más que todo, interpretación de las necesidades, intereses actuales, los que van presentándose de acuerdo al grado de conflictividad que se va originando en la sociedad. Bien conocemos que la composición social en los Estados Unidos de Norteamérica es la síntesis mundial debido a las enormes corrientes migratorias que se han producido, y no solamente de aquellos que van en búsqueda de un mejor mañana, sino en aquellos que tratan e incorporan elementos racionales de juicio crítico hacia la interpretación de ese cuerpo normativo que hará pacífica la convivencia en esa multiplicidad cultural que se presenta en Norteamérica. Entonces, ¿a qué se refiere nuestro autor con los realistas norteamericanos? Muy otra será la posición de la más original y aún pintoresca de las tendencias del pensamiento jurídico norteamericano. Esta realidad, esta tendencia es la de los juristas, que hacia los años 30 lanzaron el conjunto de doctrinas bautizadas con el nombre de realismo jurídico. También aquí el punto de partida se encuentra en unos pensamientos del juez Holmes, quien escribió el año 1897 en uno de sus más famosos ensayos, Una obligación legal, no es nada más que una predicción de que si un hombre hace o deja de hacer ciertas cosas, tendrá que sufrir de esta o aquella manera por la sentencia de un tribunal. Las profecías de lo que harán los tribunales, y nada más presuntuoso es lo que yo entiendo por derecho, decía el juez Hall. Bajo la misma línea, indicaremos que los realistas seguirán este camino y, rechazando todo intento de ordenar o concebir el derecho como un sistema lógico, se dedicarán al análisis del funcionamiento real de los tribunales, de los factores que influyen en sus decisiones, de la importancia que tienen en ellas factores extrajurídicos, en el sentido tradicional, incluidos hechos tales como la educación de los jueces, su estado de salud, su origen social. Vean ustedes los componentes que hacen a la interpretación de este realismo, pues hay factores, como nos los muestra el autor, tales como la educación de los jueces, donde lógicamente cae su grado de formación, su estado de salud, más que todo. Una persona que se encuentra en sus cabales, podríamos llamar, y gozando de buen estado de salud, es propensa favorablemente para realizar una sana crítica, ¿no? Su origen social, ¿no?, porque es este origen social el que hace a la interpretación de los escenarios jurídicos y, más que todo, a la comprensión de lo que llamamos los intereses subjetivos que se presentan en primer lugar, como lo hemos nombrado anteladamente, como una cuestión individual y después formando parte del conjunto social. En ese conjunto entonces de factores que determina la solución de cada caso,
Las normas jurídicas son solo un elemento a tener en cuenta, pero no el único, ni en muchos aspectos el decisivo. La sentencia no resulta de un mecanismo deductivo basado en la norma, sino que es la decisión que adopta el juez entre una pluralidad de posibilidades que se le ofrecen, y la ciencia jurídica debe dedicarse en primer término a examinar esas posibilidades, sus fundamentos y los factores que influirán en el juego a la hora de decidir. Está claro, con este enfoque, que los realistas se apartarán de la tradicional tarea de elaborar conceptos y de sistematizar las normas, ya que éstas, en último término, no son más que una predicción generalizada de lo que harán los tribunales y se centrarán en la forma en que realmente actúa el derecho en la realidad, analizada con arreglo a los métodos habituales en las ciencias sociales. El sentido del movimiento realista no se capta en su integridad, sino se tiene en cuenta su preocupación crítica, que le lleva a intentar desmontar en forma implacable los que considera principios admitidos rutinariamente por los juristas, pero incapaces de resistir la prueba de un análisis serio. Uno de ellos, como acabamos de ver y hemos citado, es el de la primacía de la norma. Otro, íntimamente ligado a él, es el de la seguridad jurídica. Nótese que entre primacía de la norma y seguridad jurídica hay una estrecha relación y significación, porque si prima la norma ante toda situación conflictiva para tratar de volver el problema en una oportunidad para brindar seguridad jurídica, entonces notamos claramente lo que el autor trata de expresar con este realismo, porque hay que adaptar estos fallos justamente a los intereses y necesidades que se presenta en la realidad. Entonces se realiza un nuevo constructo, ¿ya?, jurídico, que es el que va acompañando justamente a la dinámica social de transformación. Entonces, los realistas insistirán en la incertidumbre fundamental que caracteriza la vida jurídica, expresada en el hecho de que ante cada caso concreto planteado ante un tribunal, el jurista en realidad solo puede determinar las posibilidades que tiene el juez y de ellas predecir cuál es más probable que elija. La normativa en sí y este realismo nos presenta una gama de opciones en las cuales el juez va a aterrizar evidentemente y va a elegir la más conveniente, siempre sin apartarse de lo que se ha llegado a llamar ese realismo jurídico, porque al fin y al cabo la norma trata de atender y debe otorgar seguridad jurídica dentro siempre del campo de la realidad, porque las pretensiones subjetivas que se presentan en cada demanda o que se presentan en cada petición para satisfacer los intereses no hace más que obedecer y adecuarse a lo que plantea la realidad en un momento determinado. El derecho es así esencialmente incierto, incertidumbre que reposa tanto en la ambigüedad
de las normas como en la dificultad de verificar los hechos alegados en el proceso. Este proceso de desmitificación lo extendieron algunos realistas, incluso fuera del ámbito de la aplicación judicial del derecho, a la crítica de las mismas instituciones básicas de la vida económica y política de los Estados Unidos. Los realistas también insistieron en el carácter cambiante de la realidad del derecho, porque son hombres que parten de la sospecha de que los cambios son necesarios. ¿Ya? Aquí identificamos la importancia de esta escuela denominada los realistas norteamericanos, justamente ¿ya? Porque ellos analizan y llevan a la práctica, experimentan dentro de la dinámica social y más que todo identifican los escenarios reales donde se va a aplicar la norma jurídica, en donde el derecho va a prevalecer para dar seguridad jurídica. ¿Ya? Por eso es que reiteramos las frases, dicen que el derecho, porque son hombres que hacen el derecho y que parten de la sospecha de que los cambios son necesarios. La transformación, la evolución que se opera dentro de lo que es la normativa, es evidente que siempre va a estar inclinada hacia la transformación, porque la transmisión cultural que se hace de usos, costumbres, de doctrina, de jurisprudencia, es evidentemente que nosotros la observamos tal vez de una manera fija, estática. ¿Por qué? Porque ya ha sucedido un determinado espacio, ¿ya? De tiempo. Pero cuando nosotros trasladamos ciertos elementos de estos fallos, de estas sentencias, de esta doctrina, de esta jurisprudencia, nos damos cuenta, y más que todo es labor del legislador, el adecuar a las situaciones actuales las experiencias pasadas. Por eso es que los cambios son necesarios. ¿Para qué? Para no errar y dar una lectura incorrecta de los intereses reales que se presentan en los niveles de conflictividad de los diferentes grupos sociales. El movimiento realista se desarrolla en la época de incertidumbre, discusión de los valores tradicionales y dislocamiento de estructuras sociales que siguen a la Primera Guerra Europea. Y su momento de auge se sitúa en los años de la Gran Depresión, que se inicia en 1999 y que asestará un rudo golpe a la tradicional confianza de los americanos en su way of life. La Segunda Guerra Mundial y las últimas décadas, con el cambio de situación social, han provocado un claro declive del movimiento realista, al menos en sus tendencias más radicales, y una vuelta al idealismo jurídico, inspirado en punk, como hemos visto anteriormente, e incluso en las nuevas tendencias naturalistas, pues este derecho natural es inseparable de todo este cuerpo de evolución y transformación que se da en la ciencia jurídica. No por algo se ha llegado a denominar a esta corriente como los realistas norteamericanos. De igual manera, como existen y el autor nos presenta los realistas norteamericanos, también debemos hacer nosotros hincapié en lo que este autor trata de mostrarnos, conociendo ahora lo que significa, lo que es la escuela de los realistas escandinavos. Esta similitud de los realistas norteamericanos se presenta bajo
escenarios de interpretación de realidades que son intrínsecamente atribuibles al comportamiento cultural de los grupos sociales, determinando su aplicación en un determinado territorio. Entonces, los realistas escandinavos, como vamos a ver, afín, dice, en su espíritu y en sus intenciones al movimiento realista norteamericano, porque siguen la misma línea, la misma tendencia, como les explicaba, aunque desarrollado con independencia suya, es una corriente doctrinal europea que últimamente ha atraído también la atención de los estudiosos. Se trata del llamado realismo escandinavo, promovido por algunos juristas de esos países. Aunque sus defensores difieren notablemente en sus opiniones, todos tienen en común el deseo de racionalizar al máximo el análisis del derecho, despojándolo de sus elementos míticos y de sus residuos mágicos. El punto de partida de estas doctrinas se encuentra en el jurista danés Hagström, que en sus estudios de derecho romano insistió sobre todo en la existencia de esos elementos mágicos en los derechos antiguos y su supervivencia en la actualidad. Indica él que la ciencia jurídica, si quería ser realmente ciencia, tenía que prescindir de tales factores puramente emocionales, como derecho subjetivo o deber jurídico, que solo son restos de las primitivas creencias mágicas. La nueva ciencia jurídica debía considerar tales sentimientos con cautela y proceder a un análisis frío, objetivo y rigurosamente científico de la realidad del derecho. Nótese que en varios pasajes que estamos desarrollando hablamos siempre de los escenarios reales, anexados y complementados con la utilización, llevados a la práctica con la razón, el raciocinio humano. Ello incluye todo residuo jus naturalista, o sea, derecho natural, y toda consideración metafísica. Estudiar el derecho tal y como actúa en la realidad, considerar la ley como un puro hecho social, son primeros postulados de ese método de análisis. A diferencia de los realistas americanos, los escandinavos se han concentrado en el estudio del sistema jurídico en su conjunto más que en la actuación concreta de los tribunales. Se plantean las siguientes interrogantes. ¿Qué es la ley y qué papel juega verdaderamente en la vida jurídica? ¿Qué significa la afirmación de que un derecho es obligatorio y vigente? Descartada toda referencia a principios trascendentales, convertidos los derechos y deberes en simples subproductos de la ley. Incluso los realistas escandinavos moderados ven en el derecho objetivo a lo más un conjunto de directrices para el juez y consideran que la prueba de su validez reside en la previsión de que el juez actúe en la realidad conforme a aquellas directrices. Igual que las reglas del ajedrez nos permiten comprender los movimientos de los jugadores como respuestas con sentido y predecirlas. Evidentemente, acá nosotros estamos frente a otro paradigma, otra forma de pensar que no es tan apartada ni alejada de los realistas norteamericanos.
pero que tiene como condimento, como elemento fundamental, que es aplicable en una determinada realidad, ¿ya? En este caso, los países europeos que están a la cabeza de la creación e interpretación de los paradigmas respecto a la ciencia jurídica, siempre anexando los bienes culturales, los valores, los usos, las costumbres y, más que todo, rescatando la esencia de lo que es el derecho natural. Entonces, una vez que nosotros hemos visto los realistas norteamericanos y los realistas escandinavos dirigidos a parte de los países europeos, a continuación el autor nos plantea la importancia actual de las doctrinas sociológicas. Estas doctrinas sociológicas que han alimentado en gran manera todos los elementos, todos los niveles de la ciencia jurídica, pues al tratarse del estudio de la conflictividad social, está muy anexada a la producción de los fenómenos sociales. ¿Qué nos indica nuestro autor en relación a la importancia actual de las doctrinas sociológicas? Nos dice, las tendencias sociológicas de las que solo se ha aludido a algunas de las más significativas son hoy muy intensas y no parece aventurado predecir que esa influencia, incluso al margen de doctrinas concretas, tenderá a aumentar dado el desarrollo actual de las ciencias sociales y lo que pudiéramos llamar la preocupación sociológica que caracteriza nuestro tiempo. Es difícil negar que la apertura sociológica sea imprescindible en el estudio actual del derecho. Si éste es, ante todo, un medio de control social, no puede ser entendido si no se capta su actuación en la realidad, la función que cumple en la comunidad, las fuerzas de hecho que lo condicionan y lo crean. Más discutible es que deban seguirse las corrientes radicales que, en un último término, socavan el valor normativo del derecho e intentan convertir la tarea del jurista en la simple descripción de lo que es, sin referencia más que si acaso como elemento auxiliar a lo que debe ser. Como ya se dijo en otro lugar, el derecho es un proyecto de ordenación social, ¿ya? Categoría muy importante, la cual deben ustedes tomar en cuenta para el análisis, siguiendo al autor y también para hacer un cotejo de las otras posturas, de los otros paradigmas que interpretan la ciencia del derecho, ¿ya? Entonces, el derecho es un proyecto de ordenación social. Su fundamento único y específico es lograr el orden social a través de la solución de los conflictos para originar, para crear, para presentar escenarios de convivencia pacífica. Estudiarlo como simple sistema de normas sin escudriñar su verdadera actuación práctica es una tarea incompleta, pero borrar de las preocupaciones del jurista ese carácter de propósito que tiene el derecho, esa tensión para imponer conductas concretas, no es tampoco convincente. El realismo extremado es, en el fondo, poco realista, porque mutila la misma realidad de una de sus dimensiones esenciales, que es el derecho como conjunto de normas destinadas a regir las conductas humanas y obtener un modelo de sociedad determinado, o sea, sentar pautas de comportamiento social. También
conviene ser cauto frente a la tendencia viva sobre todo entre los no juristas de considerar tales posiciones como progresistas y estimar en cambio conservadoras y aún reaccionarias las que mantienen el rango normativo del derecho como elemento esencial. Ciertamente, la labor crítica de los realistas, sus luchas contra muchos mitos y residuos mágicos en el derecho, es sumamente útil para el progreso social. Pero esto es solo una cara de la cuestión. El sociologismo, en alguna de sus formas extremas, tiene en cambio el riesgo de considerar la realidad como único punto de referencia para el jurista y de consagrar así el reconocimiento de esa realidad como justificada por sí misma, sin entrar en último término en una crítica a fondo de la misma, ni buscar los fines que deben perseguirse en el futuro. ¿Ah? Y nos indica el autor que Marx, por ejemplo, refiriéndose a la escuela histórica, decía que ésta buscaba justificar con las injusticias del pasado las injusticias del presente. De forma análoga, la disolución del derecho en la sociología puede terminar justificando con las injusticias del presente las injusticias del futuro. Como hemos nombrado a Marx en este caso, veremos la doctrina marxista, qué es lo que plantea respecto a este realismo y más que todo anexado con el marxismo a ese materialismo que se presenta. Es interesante lo último que veíamos en el sentido análogo de que la disolución del derecho en la sociología puede terminar justificando con las injusticias del presente y las injusticias del futuro, ¿no? Entonces, el marxismo como tal nos indica que la referencia a Marx que acaba de hacerse nos lleva a considerar la última de las grandes corrientes hoy imperantes en el campo del pensamiento jurídico. La corriente es el marxismo. Tiene una evidente importancia, tanto por el interés intrínseco de su doctrina, como por el hecho de que una parte considerable del mundo lo ha adoptado como ideología oficial de su organización política y, por tanto, de su derecho. Una exposición de esta doctrina jurídica no es, sin embargo, nada fácil, debido sobre todo a que no existe en el momento actual una elaboración del pensamiento jurídico marxista que tenga la suficiente consistencia y aceptación general. Aunque los puntos básicos se encuentran, por supuesto, en las mismas obras de Marx y Engels, estos principios fundamentales no han sido objeto de la atención que han merecido otros aspectos de la doctrina marxista. Ya en la Unión Soviética surgieron algunos intentos de elaboración de una teoría del derecho, pero su interés no es excesivo, de forma que, salvo alguna honrosa excepción como la de Renner en Austria a principios del siglo XX, es preciso llegar a estos últimos años para presenciar un despertar del interés por la doctrina marxista del derecho en los pensadores de esta tendencia. En esta situación, lo único que aquí cabe hacer es exponer los datos esenciales sobre los que se ha de articular toda teoría marxista del derecho. Estos puntos son naturalmente los mismos del marxismo en general, de los que su doctrina
marxista, en efecto, y sus distintos fenómenos sociales no pueden estudiarse aisladamente, sino integrados en el conjunto de la realidad social, categoría también propia de la doctrina marxista, la realidad social. El derecho no tiene una historia independiente. Con esta perspectiva, con esta perspectiva global de los fenómenos sociales, se opone el marxismo a la técnica de aislamiento que hemos visto que caracteriza al positivismo y en general, según Marx, al pensamiento burgués. El marxismo es, en primer lugar, un materialismo. Esto hay que tener muy en cuenta. Con esta expresión no se indica una concepción mecanicista del cosmos, como la tuvieron, por ejemplo, los materialistas franceses del siglo XVIII, ni menos aún la defensa de una vida basada en móviles egoístas y en intereses individuales económicos, sino una visión del mundo basada en la creencia de que la evolución de las formas de pensar de las instituciones políticas y jurídicas y de la cultura en general no pueden ser comprendidas por sí mismas, ni explicadas por un progreso general del espíritu humano, o por el despliegue y actuación en la realidad de las ideas, sino que hunde sus raíces en las condiciones materiales de vida. Por eso es que hablamos de, dentro de la doctrina marxista, de un materialismo. La base real de la sociedad son las relaciones de producción. De ellas deriva el carácter general de los procesos políticos, sociales y espirituales de una época, que constituyen las superestructuras montadas sobre esa base económica, ya que no es la conciencia de los hombres la que determina su forma de vivir y de pensar, sino, al contrario, su existencia social es la que determina su conciencia. Así, el marxismo se opone a toda forma de idealismo y de metafísica y proclama que nada existe fuera de la realidad social. En el aspecto jurídico, ello supone que el derecho es un fenómeno de la superestructura, igual que el Estado, que sus últimas raíces son, por tanto, económicas y que en su consideración ha de desterrarse cualquier consideración jus naturalista. Siguiendo la línea del autor, diremos que, sin embargo, sería un error deducir de estos principios que para un marxista toda institución jurídica, como cualquier otro hecho natural o político, tenga su causa inmediata en un fenómeno económico, de forma que aquellos no sean más que reflejos pasivos y casi automáticos de estos. La realidad es mucho más compleja. Las superestructuras, y entre ellas el derecho, adquieren una vida propia, reaccionan a su vez sobre las circunstancias económicas, se arrastran más o menos tiempo cuando su fundamento económico está ya superado. Se provocan así un conjunto de influencias recíprocas entre estructura y superestructura que, dejando siempre a salvo el papel decisivo de la primera, han de ser analizadas cuidadosamente, sin acudir a las burdas simplificaciones de muchos no marxistas y de no pocos marxistas vulgares. Ante un fenómeno jurídico,
Un marxista fiel a las verdaderas enseñanzas de los fundadores de la doctrina no se limitará a buscar rápidamente su explicación económica, sino que lo desmenuzará para examinarlo en su trayectoria, en su conexión con el conjunto del derecho y de la vida social, hasta llegar, en último término, a su raíz económica. El materialismo marxista es un materialismo histórico. La historia de la humanidad no es un progreso lineal y uniforme, sino que es un avance dialéctico, es decir, una sucesión de situaciones en que cada una de ellas engendra otra opuesta, surgiendo así una contradicción que se resuelve gracias a que una nueva situación supera las anteriores e inicia de nuevo el proceso. Esos conflictos y contradicciones están determinados por la evolución de las relaciones de producción o base real de la sociedad, que a su vez determinan las superestructuras de cada momento histórico. Las fuerzas materiales de producción se desarrollan en forma tal que llega un momento en que entran en conflicto con la ordenación social y jurídica, que correspondía al estadio anterior y que no ha cambiado. Se inicia así un cambio de estructura, una revolución que lleva aparejado con más o menos lentitud el cambio correspondiente de las superestructuras. Cada tipo de estructura económica supone una división de la sociedad en clases, y esa evolución dialéctica de la humanidad se traduce prácticamente en la lucha de clases, que asume diversas formas según las épocas, pero que se encuentra siempre presente en la historia. Estado y derecho hay que contemplarlos a la luz de estas tensiones y de esta evolución dialéctica de la sociedad. El Estado y el derecho son instrumentos de la clase o clases dominantes para cristalizar su poder. El Estado es, en palabras del mismo Marx, la forma en que los individuos de la clase dominante afirman sus intereses comunes y en que queda comprendida toda la sociedad civil de una época. Y el derecho no es más que una de las expresiones de ese poder del Estado. Dentro del materialismo y el marxismo estamos nosotros dentro de una tendencia de instrumentalización del Estado, como lo estamos observando, ¿no? Marx rechaza la idea de que el derecho se basa en la libre voluntad del legislador, puesto que esta voluntad no es concebible sino determinada por su base real, es decir, por los intereses de la clase dominante. Tampoco admite, siguiendo la lógica del marxismo, tampoco admite la existencia de un interés general o bien común, que no es más que una ilusoria justificación del Estado y del derecho para ocultar las contradicciones insalvables entre los intereses de las distintas clases sociales. ¿Ah? Vemos frases célebres acá en la diapositiva, por ejemplo, para que entiendan un poco más ustedes la significación del marxismo y su contribución a la ciencia del derecho. Por ejemplo, Marx expresaba: el capitalismo, dice, tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza, la naturaleza y los seres humanos, donde vemos que está muy inmerso este derecho natural y la actuación de los propios individuos en sociedad. Entonces, como decíamos y continuando,
La evolución dialéctica de la sociedad conduce, según el propio Marx, a una situación en que el propio juego de las fuerzas productivas polariza la lucha de clases entre dos grupos, de los que uno, la burguesía, se reduce cada vez más, mientras que el otro, el proletariado, termina confundiéndose prácticamente con la totalidad de los individuos. La revolución final representará el triunfo del proletariado, la desaparición de la burguesía como clase y con ella el fin de la división de la sociedad en clases. En consecuencia, el Estado y el derecho se irán esfumando hasta desaparecer, puesto que ambos estaban ligados a esa necesidad de mantener un aparato ideológico y de poder para garantizar la división de la sociedad en clases y la preponderancia de la clase dirigente. Marx se mostró más bien cauto al definir en qué consistiría esa etapa de la vida humana y cuál sería su posible futuro. En un célebre escrito de juventud la presentaba como el fin de las alienaciones del hombre y la conquista, por tanto, de la auténtica libertad. Pero en cuanto a la previsión de qué funciones sociales organizadas serían necesarias que fuesen, en cierto modo, análogas a las que desempeñan el Estado y el derecho moderno, encontramos muy pocos datos en las obras de Marx, por entender probablemente que poco se podía atisbar científicamente sobre la fisonomía de esa nueva sociedad. Evidentemente, la opinión que se tenga sobre la doctrina marxista del derecho depende de la que se adopte frente al marxismo en general, de la que no es más que una faceta. Sin embargo, algunos de sus puntos han tenido una amplia y merecida repercusión entre juristas de muy diversas convicciones. En primer término, el marxismo ha realizado una excelente labor crítica respecto a muchos aspectos de la vida social y política de la sociedad burguesa tradicional, y una crítica radical, es decir, desde la raíz, que en no pocos aspectos ha sido aceptada, por lo menos en ciertos límites, por amplios sectores del pensamiento. En segundo término, citamos que el marxismo ha llamado la atención sobre la importancia de los factores económicos en la vida jurídica. Aunque la medida exacta en que hay que admitir la influencia de estos factores y sobre todo en que hay que admitir otros es discutida. Es hoy una convicción general que las condiciones económicas son de una importancia decisiva para el análisis y la aplicación del derecho. En tercer lugar, la llamada a una consideración global del fenómeno jurídico también parece que sea un punto esencial que debe tenerse en cuenta en una concepción moderna del derecho. Otros aspectos de la doctrina marxista en sus repercusiones jurídicas, como su previsión respecto a la evolución social de la humanidad y muy especialmente la creencia en una superación última del Estado y del derecho, despiertan más escepticismo. El hecho de que, como ya se ha dicho, la doctrina marxista del derecho no esté aún ni con mucho suficientemente elaborada hace que, por otra parte, su influencia fuera de los círculos marxistas no sea quizás todo lo intensa que sería presumible. Y ya en la parte final del tema nos corresponde ver el aspecto que nos cita la Torre, lo que se refiere a el jurista y el debate sobre las concepciones generales del derecho, después de haber visto varios escenarios, varios puntos como los realistas norteamericanos, los escandinavos, la contribución de la doctrina marxista a la ciencia del derecho. Nos toca incorporarnos a lo que llama el autor, el jurista, y el debate sobre las concepciones generales del derecho. Y diremos que con el marxismo se termina esta sumaria referencia a algunas de las principales doctrinas jurídicas imperantes en nuestro tiempo.
Estas doctrinas en forma unas veces explícita, como en el caso del marxismo, otras de manera menos transparente, están ligadas a distintas concepciones del mundo, de forma que la última discusión sobre sus fundamentos excede realmente del campo del derecho. Como resumen final de estas cuestiones, solo cabe hacer por ello algunas observaciones generales. La primera es la necesidad para quien esté interesado en los problemas generales del derecho de ahondar en esas concepciones y en sus últimos fundamentos, tomando así conciencia de esa íntima dependencia entre las visiones generales de la vida y del mundo y su correspondiente proyección en el campo del derecho. Ser partidario de la teoría pura del derecho supone aceptar los principios básicos de la filosofía neokantiana que dominó a principios del siglo XX. Ser justnaturalista es una derivación de una concepción del mundo trascendentalista, es decir, que acepta la existencia de realidades espirituales más allá de la realidad social y natural en que estamos inmersos. Una concepción inmanente de la vida está en cambio en la base de las doctrinas sociológicas, por lo menos en sus actitudes más radicales. Una segunda consideración que puede parecer contradictoria con la anterior, pero que en realidad no lo es, consiste en darse cuenta de que la labor del jurista no puede quedar aplazada hasta que exista un acuerdo entre esas distintas concepciones e incluso hasta que cada uno individualmente haya llegado a una perfecta clarificación de su postura. Cita el autor que ya Hegel observó que lo que al jurista importa no es tanto lo que es el derecho en general, sino lo que es derecho en cada caso concreto y que esta labor puede desenvolverla con independencia de las discusiones filosóficas referentes al derecho. Avanzando algo más en esta dirección, puede afirmarse que existen ciertos principios sobre los cuales hay una coincidencia hoy bastante unánime entre los juristas, salvando posiciones extremas. El primero es que la ciencia jurídica no puede ni debe abandonar su labor tradicional de elaborar y sistematizar conceptos, es decir, la labor dogmática, si bien no debe olvidarse que esa tarea no es un fin en sí misma, sino que va dirigida a promover una mejor comprensión y aplicación del derecho. El segundo punto es que el jurista no puede limitarse a esa consideración puramente especulativa, sino que ha de tener en cuenta la realidad social del derecho, cómo y por qué surge en la práctica y en qué forma actúa. El tercero es que tampoco debe despreocuparse respecto a los fines que persigue el derecho. Y punto esencial es que esa triple dirección de su tarea no se refiere solo ni principalmente a los problemas generales, sino al análisis de cada institución jurídica concreta. Por lo demás, no debemos caer en la ilusión de que, al reconocer la necesidad de orientar la ciencia jurídica en esa triple dirección, hemos resuelto con un fácil eclecticismo el fondo del problema. La forma en que se han de armonizar tales tareas, su importancia recíproca, el sentido de los fines últimos del derecho y otras varias cuestiones seguirán subsistiendo y dando lugar a la inevitable lucha doctrinal. Lo único que es posible es lograr un cierto acuerdo a un nivel determinado, que no excluye la subsistencia de hondas discrepancias a niveles más profundos. Es lo que el autor nos explica y nos dice en relación a este debate sobre las concepciones generales del derecho y después de haber visto las diferentes posturas que en la ciencia del derecho se presentan justamente dentro de la elaboración, interpretación y aplicación de las normas de comportamiento y la pauta normativa que regula la sociedad. Bien, hasta acá entonces desarrollamos este tema y dejamos abierta la alternativa para continuar la próxima sesión,
donde vamos a ver las ramas del derecho. Como ven, hay complementos dentro de las ciencias que hacen a la profundización y aplicación del derecho. Esto lo desarrollaremos la próxima sesión, para lo cual les agradecemos la atención y los invitamos muy cordialmente a seguir el próximo tema, el tema 8, reitero, con las ramas del derecho. Muchísimas gracias por su atención.